Gloria al Señor, Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Gloria a Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 41. Gloria al Señor. Versículo 41 y versículo 42 vamos a estar leyendo. Y bueno, sabemos que estamos en la escuela de Dios, amén, hermano, y que aquí el Señor pues nos habla, nos educa, nos alimenta con el pan espiritual, que es su palabra. Bueno, dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Amén, hermano. El tema de hoy le hemos titulado La iglesia que camina en la verdad. Amén. La iglesia que camina en la verdad. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, hay muchas iglesias o religiones, congregaciones, grupos religiosos, como queramos llamarle, pero que no todos caminan en la verdad. Entonces, cuando vamos a la Biblia, encontramos muchos ejemplos de una iglesia, una congregación o una familia o también una persona en particular, ¿cierto?, que realmente muestra fe, temor y pues camina con un corazón sincero, con mucha devoción, si se puede decir, a Dios. Amén, hermano. El ser humano como tal tiene ciertas debilidades, ciertas inclinaciones, costumbres, y son muchas ¿qué les digo? Como las cosas que de alguna manera se interponen o de alguna manera controlan nuestra vida y no nos dejan seguir a Dios como enseña la palabra. Están ahí esas costumbres, esas debilidades, esas flaquezas. En algún momento hablamos sobre los patrones mentales. Amén. Los patrones mentales son ya patrones, pues sí, patrones. ¿Qué es un patrón? Un patrón es un sistema que controla, ¿sí? Como por ejemplo, un carro tiene una palanca de cambios, ¿cierto? Se convierte en un patrón, esa palanca de cambio. Entonces, tú la mueves y va a la primera, a la segunda, a la tercera. Son cambios para las velocidades del carro, de la moto. Tienen patrones, ¿cierto? Un avión tiene patrones, que a través de esos patrones es que el avión puede despegar, aterrizar, ¿cierto?, y moverse en el aire. Un barco tiene patrones. Entonces, en base a esos patrones
es que se puede guiar a un barco. Si el barco no tuviese esos patrones, no podrías guiarlo. Si un avión no tuviese esos patrones, sería difícil guiarlo. Un carro, una moto, todo eso. Entonces, el ser humano también tiene patrones. Y en base a esos patrones, el ser humano se mueve cada día de su vida. Amén, hermano. Como por ejemplo, un patrón mental es: yo soy así. Y así voy a morir. Ese es un patrón, pero no es un patrón bueno. Es un patrón malo. Amén. Es un patrón malo. ¿Por qué? Porque la fe no puede obrar en alguien que tiene ese tipo de patrón. Yo soy así y no voy a cambiar. Otro patrón mental es juzgar a la gente. Juzgarla. Yo no voy a esa iglesia porque allí la gente es así y así y así. Entonces, no hay una iglesia perfecta, ¿cierto? Toda iglesia tiene trigo, cizaña, como dice por ahí un dicho: en la viña del Señor hay de todo. Entonces, si yo empiezo a juzgar a la gente que está ahí en la iglesia, voy a no ir más a la iglesia por esa causa. Y la Biblia es clara en decir que cuando el Señor venga, tendrá un juicio con su iglesia y pondrá unos a la izquierda y otros a la derecha, ¿cierto? Y los que ponga a la derecha entrarán a su reino, y los que ponga a la izquierda no van a entrar. Entonces, hay infinidad de patrones mentales, y también tiene que ver con un piloto automático que tenemos muchos. ¿Cuál es ese piloto automático? Mire, escuche bien. El piloto automático te dice a qué hora vas a dormir. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo acostumbro a acostarme a dormir a las 7 de la noche. Ese es el piloto automático. Todos los días a las 7 de la noche tiene que acostarse a dormir. ¿Cierto? ¿Ese qué es? Dígale que está a su costado. Piloto automático. Yo me levanto y lo primero que hago, me tomo un tinto. Y si no me tomo ese tinto, no estoy tranquilo. Tengo que tomarme ese tinto cuando yo me levanto. ¿Eso qué es? Un piloto automático. ¿Cierto? Es lo primero que hace la persona. Otro dice: yo desayuno a las 5 de la mañana. Si no desayuno a las 5 de la mañana, no estoy tranquilo. Entonces, ¿ese qué cosa es? Piloto automático, que tiene que ver también con los patrones mentales. La persona dice: yo como a las 6 de la tarde, y si a las 6 de la tarde no he comido, no voy al culto, porque no he comido. Y así, yo no ayuno porque, pues, si ayuno me pasa esto y me pasa. O sea, ya la gente tiene, a veces indirectamente, no directa, sino indirectamente, está diciendo que él es así y que ya no puede cambiar. No declara la palabra, pero su acción, su actitud, su forma de pensar, su forma de hablar lo dice. Porque más hablan los hechos que las palabras. Amén. Entonces, a mí me gusta el dulce y yo como dulce todos los días. Y a veces no decimos la verdad, sino decimos: no, si yo no como dulce. Pero dentro de nuestra mente, en nuestra conciencia, nosotros nos decimos: yo sí como dulce, sino que si le digo que como dulce me va a regañar, así que no le voy a decir que como dulce. Yo no hago esto, yo no hago lo otro, tengo que decirle que yo no lo hago, pero dentro de mí yo sé que sí lo hago. Pero le digo que no para que no me regañe. ¿Ya? Entonces, ¿qué son? Patrones mentales. Patrones mentales. Y mientras las personas no reconozcan que eso no es bueno, lo van a seguir haciendo. La palabra, cuando dice arrepentíos y convertíos, te está diciendo que eso malo lo deseche. Desechemos, ¿qué cosa? Eso malo. Que reconozcamos que eso no es bueno. El problema es que nosotros decimos: no, hombre, si otro lo hace,
Otro lo hace. Tal hermano lo hace, tal hermana lo hace. Ajá, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? Le digo, eso se llama juzgar a los demás. Y pensar que uno, como el otro lo hace, yo también. Decía mi mamá, o sea que porque ese se tira de arriba de un cerro de cabeza, tú también te vas a tirar. Si este toma veneno para rata, tú también vas a tomar veneno para rata. O sea, donde te conviene si dices que pero donde no te conviene dices que no. Entonces, mira, nosotros somos siempre comodines. Donde nos conviene, ahí estamos, ¿cierto? Entonces, mira, si uno hace un análisis de todo eso, uno se da cuenta cuántas cosas malas y negativas están dañando nuestra relación con Dios y nuestro testimonio. Sin embargo, mire lo que dice el pasaje que acabamos de leer. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire cómo ellos empezaron de una a someterse a la palabra, a la voluntad de Dios. Hubo una conversión genuina, una conversión verdadera. Amén, hermano. Se convirtieron a Cristo aquel día. Mire, vamos a leerlo otra vez. Así que los que recibieron su palabra, recibir la palabra de Dios no significa simplemente escucharla, sino tomarla como verdadera en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro interior, como queramos llamarle, pero recibirla, la palabra, y tomarla como verdadera. Amén, hermano. Esto me lleva a recordar cuando me convertí a Cristo. Me predicaron la palabra y yo la tomé, o sea, la acepté en mi interior. De pronto no lo dije, pero en mi interior lo acepté. Abrí mi corazón. Abrí mi interior para recibir la palabra, la recibí, creí. Y del siguiente paso, ¿cuál fue el siguiente paso? Ir a la iglesia. Ir a la iglesia. Cuando el pastor dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? Yo pasé adelante y lo acepté. Pero yo ya lo había aceptado antes. ¿Por qué lo había aceptado antes? Porque cuando escuché la palabra, abrí mi corazón. Desde ese momento yo ya había aceptado a Dios. Lo que hice cuando el pastor me llamó fue hacerlo públicamente, hacerlo más, digamos, con más claridad, ¿cierto? Pero tienes que primero aceptar adentro para que después se refleje afuera. Porque si no lo aceptas adentro, lo de afuera simplemente es pura, ¿cómo se dice? Por agradar a los demás de pronto, por quedar bien con la gente. Pero en lo más profundo de tu ser no has creído en la palabra, en lo más profundo de tu ser no has creído en Dios, simplemente por agradar a alguien. O porque andamos buscando algo muy personal, mas no porque realmente entendí la palabra o realmente creí en la palabra de Dios. Amén. Pero aquel día yo decidí creer en la palabra. La acepté y me compré una Biblia que me costó como 60,000 pesos. En aquellos tiempos, hace 20 años, 60,000 pesos hace 20 años era más o menos platica. Ahora 60,000 pesos ya son como, ¿qué? Como 20,000 pesos. Se ha devaluado el dinero. Pero me costó esa Biblia como 60,000 pesos, la fui pagando así en partidas, me la entregaron cuando ya la terminé de pagar. Mientras tanto me prestaron por ahí una Biblia y estuve leyendo, y ya cuando tuve la mía, pues empecé
a leerla. O sea, cuando hay una conversión verdadera, tú vas a querer saber más de Dios. ¿Y cuál es el paso que das? Leer la Biblia, leerla. Si tú no lees la Biblia es porque no estás tan convencido. No estás tan convencido. Por eso es que no la lees. Pero cuando hay aquí adentro, una conversión, convicción, seguridad, tú le empiezas a leer, y ya no quieres más nada sino leer la Biblia. ¿Por qué? Porque sabes que la Biblia es la palabra de Dios y sabes que ahí Dios tiene muchas cosas importantes que nosotros debemos saber y conocer para bien nuestro. Amén. Para bien nuestro. Entonces empecé a leerla y a entenderla. Porque Dios mismo empieza a trabajar para ayudarte a entender la palabra. Mira, escúchame bien. El más deseoso, ¿cierto?, de que entiendan la palabra es Dios. El que está más interesado que nadie de que entendamos la palabra es Dios. Te voy a decir que Él está más interesado que el pastor, más interesado que la iglesia, más interesado que todo el mundo. Él está más interesado que entiendas la palabra. Y el Espíritu Santo te está motivando constantemente. Y te dice, hombre, lee la Biblia. Deja de estar ahí perdiendo el tiempo. Lee la Biblia y nosotros no le hacemos caso. Y hay ciertos patrones mentales que nos hablan en contra. O sea, Dios nos dice, lee la Biblia, y los patrones mentales dicen, no, más tarde la lees. Otro día la lees. Ahora que termines la lees. Ahora que tengas tiempo la lees. No, hombre, que cuando lees la Biblia te da sueño, no la leas. No, que cuando lees la Biblia te pasa algo malo, no la leas. No prediques porque se van a burlar de ti. No hables porque se van a burlar de ti. Te va a atacar el enemigo. Y estos son patrones mentales negativos. Escúchame bien lo que le voy a decir. En nuestra mente abundan las palabras negativas, y es por eso que a nosotros nos cuesta hacer lo correcto. Porque aquí adentro abundan las palabras negativas. ¿Sabes por qué? Porque el mundo, el 90% está lleno de palabras negativas. Donde quiera que tú vayas. Por ejemplo, mira, está haciendo sol. Ay, no, este sol está que mejor dicho. Pero la persona que tiene una mente positiva o que está lleno de palabras positivas dice, qué sabroso que esté este sol, como para irse a la playa, mi hermano, a disfrutar de ese hermoso mar que Dios nos ha regalado. ¿Sí ve? Entonces, mientras que el que tiene la mente llena de pensamientos positivos piensa en disfrutar del sol, el que tiene la mente llena de pensamientos negativos está que reniega por el calor. Y así es todo. Así es todo. Por ejemplo, alguien solamente tenía un ñame y no tenía más nada. Pero era positivo. ¿Qué hizo con ese ñame? ¿Tú sabes cuántas cosas se pueden hacer con un ñame? ¿Un ñame cuánto pesa? 5 libras, ¿qué? ¿Sí? ¿Ah? 10 libras. Hasta 50 libras puede pesar un ñame. Bueno, eso es un ñame grande. Bueno, es posible, un ñame grande. ¿Tú sabes cuántas cosas puedes hacer con ese ñame? Dice, no, es que nomás tengo un ñame y no tengo nada más. Bueno, vamos a hacer algo. Parte ese ñame por la mitad. ¿Sabe qué hacía la gente en los tiempos de antes? Intercambiaban. La gente de antes no vendía. Ni compraba ni vendía. Es más, no existía el dinero.
No existía el dinero. Por eso es bueno tener muchos amigos. La persona que no tiene amigos es pobre, pero la persona que tiene amigos es rico, aunque no tenga nada en el bolsillo. Porque los amigos, tú puedes hacer negocios con ellos, te pueden dar algo a crédito, ¿cierto? Te pueden prestar algo. Yo tengo amigos que me dicen, Guillermo, si necesitas dinero me avisas que yo te lo presto. Si yo necesito $1,000,000, me lo presta. Imagínate, me lo presta. Pero yo digo, no hombre, yo no te quiero deber. Tú eres mi amigo y no quiero que después el dinero no... ¿Cierto? Entonces uno trata de ser prudente. Pero mira, esta persona positiva tenía solamente un ñame. Entonces, ¿qué hace? Lo parte por la mitad, lleva la mitad de ñame para cambiárselo a alguien por huevos. O por un queso, un pedazo de queso, o algo. Una cebolla con tomate, con esto, y haces la otra parte del ñame que le queda, ¿qué hace? Lo cocina, y con lo que logró con el otro pedazo de ñame, ya trajo la liga. Y se come su ñame con algo, con huevo, con cualquier cosa, ¿cierto? Eso es mente positiva. Pero la mente negativa, ¿qué dice? Empieza a renegar, hermano. Ay, Señor, ¿cuántas veces te he orado? ¿Cuántas veces te he pedido y nada? Tú no me escuchas, tú no me ayudas. Y dice Dios, cabezón, usa la inteligencia que también te he dado inteligencia, úsala. Úsala para ser amigo. Úsala para hacer un corte, ñame por la mitad y ve. Porque Dios tiene mente positiva, Dios no tiene mente negativa. Amén. Entonces, mira la diferencia. Entonces, el problema más grande nuestro no es que en este mundo no haya bendiciones, no haya alimentos, no haya abundancia. Ese no es el problema es cómo pensamos. Porque la misma Biblia dice que la fe mueve montaña. Pero para tener fe tenemos que tener una mente positiva. Positiva. ¿Sí? Positiva. Todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces hasta lo cantamos, pero al rato estamos llorando, pateando se nos cruza el gato y fuera gato, que ando con molesto, con rabia, que nomás tengo ñame y no tengo más que comer y gato no me gusta, por eso que no te preparo. Imagínense, hermano. Entonces, mire la diferencia. La iglesia del Señor es una iglesia llena de fe, llena de fe. Y la fe hace que lo imposible sea posible. Pero ¿cuándo es que lo imposible es posible? Cuando tú piensas positivamente. Si tú piensas negativamente, nada. Porque te vas a poner bravo, vas a tirar el ñame por ahí y te vas a poner bravo y no vas a hacer nada, vas a estar bravo y de pronto alguien te pregunta, ¿y cómo estás? ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar? No tengo nada. Un ñame ahí, todo viejo, todo esto, no tengo nada. Y somos cristianos. Somos cristianos y quejándonos. ¿Y a quién le damos las quejas? Al que no es cristiano. Y el que no es cristiano dice, tú nomás tienes ñame. Ay, ¿cómo dices que tu Dios te bendice, que tu Dios te prospera, que tu Dios es bueno, que tu Dios es amor, que tu Dios está pendiente, que Jehová es mi pastor y nada me faltará y que no sé qué? Y ahora nomás tienes el ñame y no tienes más nada. Yo tengo ñame, tengo la nevera llena, y entonces, hombre, ese Dios tuyo no sirve para nada. ¿Por qué? Pero el problema es por nuestra mentalidad negativa. Nuestra mentalidad negativa. Y les hablo por experiencia. Yo era más negativo, hermano. Pero negativo, por eso que soy negro, porque el negativo es negro, ¿cierto?
Y el positivo es blanco, rojo o de otro color y el negativo es negro. Y bueno, imagínate, y yo negro y el negativo es negro. Imagínate tú. Estaba más perdido que Adán en el día de la madre, que Adán no tuvo madre. Mire, hermano, pero Dios empezó a enseñarme. Guillermo, te voy a enseñar a vivir por fe. Para que tú aprendas a vivir por fe, tú tienes que sacar todo ese negativismo que tienes en esa cabeza. Creo que hasta el pelo era negativo, porque hasta el pelo el Señor me lo quitó. No sé. Digo yo aquí, en mi locura. Hasta que el Señor me fue inyectando la palabra. Porque la palabra del Señor es positiva, no es negativa. El diablo es negativo. Todo lo que viene de Satanás es contrario a la palabra, por lo tanto es negativo. La palabra es positiva, positiva, positiva. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada difícil para el que cree en el Señor. Y no hay nada difícil para Dios. No hay nada complicado. Ahora, ¿por qué yo tengo poco y no tengo mucho? La palabra dice que si en lo poco somos fieles, ¿qué hará Dios? Nos pondrá en lo mucho. Pero ¿cómo sé yo que soy fiel en lo poco si no he vivido la experiencia? Tengo que vivir la experiencia. Entonces Dios me lleva ¿a qué? A vivir la experiencia de lo poco. A vivir la experiencia de lo poco. Y de lo poco, nuestra fidelidad, le doy gracias a Dios por el ñame que tengo. Yo no sé quién es el que tiene el ñame, porque el Señor Taque me dice que le hable del ñame. No sé cuál es el cuento ahí, pero ajá. Y yo le agradezco, Señor, gracias por este ñame. ¿De cuántos kilos, hermano? 50 kilos, mejor dicho, esta fe está buena, hermano. Un ñame y 50 kilos. Eso va bien por ahí. Un ñame grande. Imagínate qué le habrán echado a ese ñame para que crezca tanto, pero ese ñame creció en el nombre de Jesús. Imagínese ahí, con un ñame de 50 kilos, hombre, lo partes y empiezas y lo pones en una carreta o en una canasta, en lo que quieras y sales a negociar ese ñame. Y ahora que está caro, ¿a cómo está el ñame? 1,500 la libra. El kilo. ¿Qué? Ese es un lujo, comer ñame. No. Después que lo regalaban, ahora es un lujo comer ñame. Bueno. Estamos viviendo, decía un predicador, estamos viviendo los últimos tiempos. Y es cuando más fe debemos tener. Porque nuestras bendiciones vienen de Dios. No vienen de mi bolsillo, ni del bolsillo de nadie, ni del bolsillo del presidente, ni del bolsillo de los ricos. Mis bendiciones vienen de Jehová de los ejércitos. Y eso yo tengo que tenerlo bien claro. Miren, hermano, un día Dios me dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. Y yo hice la prueba y le pedí y me lo dio. Señor, quiero comer pescado. A mí me gusta el pescado, a mí me criaron con pescado, hermano. Y entonces alguien toca la puerta de la casa. Y yo salí a abrir la puerta y una niña con un plato grande tenía como 3 kilos de pescado, hermano. Me dice, ¿está su mamá? En ese tiempo mi mamá estaba viva. Y yo le digo, bueno, salió. No, es que mi mamá le manda esto. Sí. Bueno, me lo entregó. Entré el pescado, como 3 kilos de pescado, así bastante. No es que mi mamá estuvo en la playa, porque allá en Perú hay bastante pescado en la playa. Entonces la gente va y a veces te venden una ruma de pescado por 10,000, 15,000, 20,000 y tú lo llenas y entonces llegas a tu casa y le repartes a tus amigos, vecinos, lo que tú quieras.
y era muy amiga con mi mamá. Y le trajo el pescado. Y hacía un ratico nada más que yo le había dicho a Dios, Señor, quiero comer pescado. Y llegó el pescado. Como que Dios me dijo, ve, ahí está lo que pedí. Y siempre ha sido así. Porque Él me dijo que me iba a enseñar a vivir por fe. Y que yo iba a aprender que todas mis bendiciones, ¿cierto?, Él me las iba a suplir. ¿Sí? Por eso es que uno camina tranquilo, sin preocuparse de mañana. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Si Él tiene cuidado de las aves, que ni siembran, que ni cosechan. Con eso no quiero decir que nos acostemos en una hamaca a tomar tinto y a ver televisión. Porque Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Sino que Él me llamó a servirle. Y cuando me llamó a servirle, Él me dijo, trabaja para mí, que yo te voy a suplir. ¿Vas a trabajar para mí? Sí, vas a ser mi siervo y yo soy el que te voy a... Ajá, como trabajo para Él, hermano. ¿Cierto? Trabajo para Dios. Él se encarga de suplir toda necesidad. Y aparte de eso, es mi Padre. Si tú le pides a tu padre un pan, no te va a dar una piedra. Ay, hermano. ¿Qué dice usted, hermano Rami? Cuando sus hijos le piden un pancito, de eso que usted vende sabroso, usted no le va a decir, le va a dar una piedra en vez de darle un pan. ¿Usted qué hace? Le da el pancito. Nosotros, siendo malos, dice el Señor, sabemos dar a nuestros hijos buenas dádivas, cuanto más Él, que es perfecto, bueno, amoroso, está dispuesto a dar. El problema está que a veces no le creen. No le creen. Aquí, nuestra mente está llena de negativismo. Y es lo que debemos decirle a Dios, Señor, cambia mi mente, mi forma de pensar, mi forma de ver. Enséñame a ver como tú ves. Enséñame a pensar como tú piensas. Enséñame a sentir como tú sientes. Amén. Cuando Dios me dice, te voy a enseñar a amar, que estoy aprendiendo, todavía estoy ahí. No es que sea, mejor dicho, pero me costó mucho porque en mi corazón había mucho resentimiento, mucho odio, ¿cierto?